tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi, a quien le agradezco el recorrido que vamos a realizar esta tarde y que va a comenzar precisamente en el lugar en el que estamos caminando, que es la Basílica de Guadalupe. Exactamente, y es que este es nuestro segundo programa dedicado al arquitecto mexicano más importante del barroco en México, y es que estamos hablando de Francisco de Guerrero y Torres, y pues vamos a visitar su obra máxima. Hoy vamos a estar en la Capilla del Pocito. Así es, el programa pasado seguimos el rastro de este arquitecto por la Ciudad de México, el arquitecto que llevó el barroco a sus últimas consecuencias, el arquitecto que creó el estilo de la Ciudad de México. La idea que tenemos de la ciudad colonial viene precisamente del estudio de Francisco de Guerrero y Torres, y fue el autor que dejó por toda la ciudad las mejores obras de arquitectura civil y religiosa. Hoy vamos a visitar, como nos comentaba Cintia, vamos a comenzar nuestro recorrido, lo vamos a seguir buscando porque luego nos vamos a ir al centro, pero vamos a comenzar nuestro recorrido precisamente aquí, en la Capilla del Pocito, en el lugar en el que ocurrió una de las apariciones, según la tradición, de la Virgen de Guadalupe, en el lugar en el que la Virgen toca las rosas y ocurre la plasmación. En ese lugar, hace muchos años, Cintia, había surgido un manantial que después de la aparición fue considerado como milagroso, un manantial de aguas vertiginosas, ¿no? Que tenía, según esto, propiedades curativas, un manantial en el que después de las apariciones la gente de la Nueva España venía aquí a lavarse las llagas de las enfermedades que había en ese tiempo. Muchos de ellos bebían esa agua que no era apta para consumo humano, pero se fue haciendo un culto, se fue haciendo un mito alrededor de este manantial, y de manera que en este manantial se decidió crear una capilla. Hay una historia fabulosa alrededor de la creación de la capilla. ¿Tú la puedes contar? Pues sí, bueno, de hecho, la primera ermita se hace en 1648 con la ayuda de limosnas y la ayuda de muchas de las personas que vivían aquí aledaños, mujeres, hombres, niños, que venían casi que a ofrecer sus trabajos voluntariamente para crear esta pequeña ermita. Sin embargo, después tuvieron que cerrar este pozo, este manantial tan milagroso, porque empezaron las epidemias. Como tú mencionabas, muchos enfermos venían y se hacían curaciones con esta agua, pero después, con los años, hacen una ermita, un templo mucho más grande, y ese es el templo que crea Francisco de Guerrero y Torres. Me voy a regresar un poquito. Hay una capilla primero, una capilla original que está en ruinas, para poder modificarla, porque la capilla en 100 años queda completamente destruida. Un beato que se llamaba Calixto González Abencerraje, se viene a vivir aquí junto al pozo, pone un plato de agua junto a ese pozo, pone un plato junto a ese pozo donde la gente se viene a curar, para que la gente le eche limosnas, y se queda 7 años aquí. Le llaman el Beato del Pocito. Vamos a conocer su imagen más adelante porque se conserva en el interior de este lugar, y con el dinero que logra reunir, que son 40,000 pesos, se lo lleva al arzobispo de Alonso Núñez Aro y Peralta. Exactamente. Y el arzobispo pone los 10,000 pesos que faltan y le encargan al arquitecto de moda en ese tiempo la creación de esta capilla. Para poder recordar y podernos irnos situando en el recorrido que vamos a hacer, me gustaría invitarle a ver una crónica, una pequeña nota que relata la vida precisamente del arquitecto que creó este portento que vamos a visitar, Francisco de Guerrero y Torres. Último representante del barroco en la arquitectura de la capital mexicana, Francisco Antonio Guerrero y Torres nació durante 1740 en Nuestra Señora de Guadalupe, sitio próximo a la Ciudad de México. Arquitecto que sobresalió por erigir la mayor parte de sus obras en Ciudad de México, haciendo gala de un estilo clásico que pretendía conservar los principales rasgos formales de la arquitectura barroca del siglo XVII. De acuerdo con los expertos, su principal contribución a la arquitectura mexicana de la época fue la supresión de la estítipe y la vuelta a la columna de orden clásico en la composición de fachadas. Entre sus creaciones más sobresalientes destaca la Capilla del Pocito, considerada unánimemente como su obra maestra, y sin lugar a dudas, uno de los principales monumentos de la arquitectura mexicana del siglo XVIII. En este mismo sentido, es posible mencionar el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, hoy sede del Banco Nacional de México,
el Palacio de Iturbide, inicialmente concebida como residencia del marqués de Jaral de Berrio o la mansión señorial de los condes del Valle de Orizaba, cuya fachada, recubierta de azulejos, hizo que hoy la conozcamos como la Casa de los Azulejos. Ahora bien, en el antiguo Virreinato del Perú, se dio a la tarea de reformar las catedrales de Lima, Cusco y Quito. Finalmente, el ilustre Francisco Antonio Guerrero y Torres murió en el transcurso de 1792. Bueno, pues esa es la vida de Francisco de Guerrero y Torres. Nos hemos detenido en este lugar para darle a usted una idea de lo portentoso de la imaginación de este artista novohispano. Si nosotros estamos en este espacio, en esta entrada lateral de la capilla del Pocito, no vemos lo que sigue. Lo hizo de tal manera que a medida que uno va recorriendo esta construcción circular, va apareciendo el resto. Esto es único en la Nueva España. Esto no se le había ocurrido a nadie más. Por lo demás, Francisco de Guerrero y Torres recurre a una serie de elementos. Si uno va revisando pieza por pieza, Cintia, parte por parte, va encontrando un repertorio riquísimo de elementos de los que echó mano. Y todos caracterizados por lo mismo. Su afán de romper las líneas, de darle movimiento, de hacer danzar los edificios. Esto frente a la sobriedad característica de muchas construcciones es de verdad relevante. Ya sabemos que el barroco suele ser exuberante, suele romper sus propias reglas, suele ir contra sí mismo, pero Francisco de Guerrero y Torres iba siempre un paso adelante. Uno va viendo esta es una verdadera locura. Cómo va prodigando motivos distintos y cómo va abigarrando cada parte de la construcción. De repente cambia ese engrecado para hacer una forma zigzagueante. Exacto, eso me llama mucho la atención, que está mezclando dos tipos de decorado totalmente distintos. Mezcla todo lo geométrico, casi prehispánico, líneas rectas, triángulos, círculos, pero también al mismo tiempo vemos todo el garigoleado barroco, orgánico. El entablamento de esa parte de lo que se encuentra ahí. Bueno, vamos a detenernos un momento antes de entrar. Esto que vamos a ver de verdad es portentoso, es prodigioso lo que vamos a encontrar adentro, pero vamos a detenernos un momentito en la fachada para verla con atención. Hay una estrella, una gran estrella en la parte de arriba, rodeada de una danza de serafines que está completamente abigarrada, contándonos historias, miles de historias al mismo tiempo. Encontramos en la entrada el escudo de la Villa de Guadalupe con una frase de Benedicto XIV relacionada con que la aparición de la Virgen no se apareció en ningún otro lugar más que aquí. No lo hizo en otra nación, eso es lo que dice en latín, y es que se supone que en este lugar estaba, aquí a donde vamos a entrar, vamos a encontrar un pequeño espacio circular, que es esa otra cosa maravillosa que hizo Francisco de Guerrero y Torres. Una capilla ochavada, en donde está el pozo lo hizo circular y donde está la sacristía lo hizo elíptico. Entonces juntó tres elementos en la planta que los vamos a conocer, lo vamos a ver ahorita. Nos vamos a pasar a la parte circular, donde estaba el pequeño manantial, en donde se supone que se le apareció, hizo su aparición la Virgen a Juan Diego. De hecho, si entramos, Cintia, notas un olor todavía como a sales, a minerales, a agua termal. Y bueno, pues aquí vemos lo que es el pozo, el famosísimo Pozo Milagroso, donde todos venían a curarse sus heridas y que fue pues clausurado antecitos de terminar el siglo XVII. Y bueno, pues después, sin embargo, hoy lo vemos aquí muy sellado, no se alcanza a ver el agua. No, ya no, pero sí llega el olor de de este manantial al que la tradición le atribuye propiedades curativas. Es solamente un testimonio histórico. Lo verdaderamente notable lo vamos a encontrar al alzar la vista, porque aquí nos recibe por primera vez el arte de Francisco de Guerrero y Torres. Otra vez líneas ondulantes, otra vez un movimiento que casi produce vértigo al entrar a la sobriedad de un templo con ese baño de oro que acentúa el movimiento de las ondulaciones. Sería como nada más como el vestíbulo, como la entrada, el lugar en donde estaba el pocito. Que también hay algo que resaltar, que son este friso que vemos aquí a la entrada, unas imágenes de los ángeles, Jesucristo, y además aquí creo que San Juan Bautista en el río Jordán, y vemos al otro lado, vemos otro de los frisos
muy llamativo, y aquí vemos la Anunciación de la Virgen y vemos al San Miguel de Arcángel, pero algo curioso que vemos aquí es debajo de la cama o de la mesa, que vemos ahí, vemos dos caritas del diablo, dos caritas que son como uno de esos elementos que metieron para jugar con el imaginario de las personas. El prodigio de esta capilla es que es toda circular, que la cúpula es circular y la cúpula abarca toda la capilla. Cuando uno levanta la vista no puede sino contener una exclamación. El trabajo que hizo aquí este arquitecto es único en toda la Nueva España. Están todos los símbolos de lo que uno está viendo ahí arriba, en realidad es la representación gráfica del rosario. Están todos los símbolos de la letanía lauretana, están pintados en la parte de arriba. Torre de David, espejo de virtud, estrella de la mañana, todo lo que se dice en la parte final del rosario está pintado en ese lugar con un azul muy vivo, muy llamativo, con una variedad de tonos que son verdaderamente notables. Como les decía, la cúpula abarca todo el recinto. En esta parte comenzamos a ver que las pinturas están desgastadas, las pinturas se han borrado por completo. Esto es un tesoro de la humanidad, es un patrimonio nacional del siglo XVIII. Nos han comentado que desde 2010 las autoridades, el Consuelo Sáizar, el Conaculta, dejaron por completo en el abandono la obra mayor del barroco en México. Ahora salió en el periódico que Consuelo Sáizar dejó una deuda de millones de pesos que quién sabe qué les hicieron, pero lo que tenían que hacer no lo hicieron, eso es evidente. Y aquí está la filtración. Vamos a poder subir, sí, vamos a poder subir a la cúpula y vamos a ver cómo está cubierta por una malla, porque la filtración está borrando definitivamente. ¿Cómo se va a poder restaurar eso? Es indignante, ¿no te parece? Pues sí, indignante, es una obra de muchísimos millones de pesos y quién sabe cuándo se va a poder realizar. Pero como vemos, bueno, además de que todo alrededor, todo lo que estamos viendo son todos estos símbolos mágicos, símbolos que, como tú decías, marianos, se pueden encontrar en todo alrededor de la capilla, afuera, a los lados vemos a los angelitos cargando los mismos símbolos, en las pilastras, vemos también pues los frisos, como ya les decía, todos son detalles minuciosos, delicados, que tienen un significado, los óculos, las ventanas, y pues aquí vemos pues el atrio, el altar que además de tener la imagen de la Virgen de Guadalupe, pues tiene elementos pues muy importantes. Aquí podemos encontrar obras de arte de Miguel Cabrera, uno de los grandes artistas de todos los tiempos mexicanos. Me gustaría llamar la atención sobre los 4 nichos que rodean, que dan forma a la capilla. Estos 4 nichos fueron pensados para poner en cada uno de ellos la historia de cada una de las 4 apariciones de la Virgen. La primera está representada, todas son de Miguel Cabrera, un pintor oaxaqueño, cuyas pinturas de la Virgen fueron vistas por el Papa Benedicto XIV, y el Papa dijo: esto es un portento, esto no se ha visto en ningún lado, y a partir de entonces Miguel Cabrera se convirtió en el pintor guadalupano por excelencia. Se dedicó en su taller a fabricar incontables pinturas de la Virgen. Aquí nos narra la primera aparición ocurrida el 19 de diciembre de 1531, cuando se aparece por primera vez a Juan Diego. En el segundo nicho vemos la aparición del 10 de diciembre, cuando ella le revela su identidad y le dice: yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María. Vemos la tercera aparición de este lado, en este otro nicho, una aparición que ocurre ya precisamente a las 6 de la mañana del 12 de diciembre de 1531, y vemos de este otro lado la cuarta aparición, la aparición en la que aparece ya la plasmación en el ayate. Hay un elemento magnífico que vemos aquí en el púlpito. Vemos la imagen de Juan Diego, literalmente, cargando el púlpito, cargando como todo este hermoso trabajo de ebanistería que está decorado con hoja de oro seguramente, y todos los elementos que pues son de símbolos marianos, ¿no? Vemos las rosas, las conchas, el divino ojo con la paloma, el Espíritu Santo, y bueno,
esta es creo que una de las partes importantes que hay que resaltar. Sí, es uno de los tesoros que se conservan en este lugar, en donde en algún tiempo se conservaron también diversas reliquias de los santos. Se decía un hueso de San Pedro, había un pedacito del velo de la Virgen, esas cosas muy antiguas que eran repartidas en las iglesias y que después fueron llevadas al recinto de la Basílica de Guadalupe. Nos hemos movido hacia este lugar porque vamos a visitar un lugar. A partir de este momento vamos a comenzar a visitar lugares que no son del acceso del público. Vamos a poder ver la pequeña sacristía circular que ideó Francisco de Guerrero y Torres, donde se encuentran los dos personajes cruciales en la historia de la Capilla del Pocito. Acompáñanos. Estamos en la sacristía circular. Hay que recordar que esta obra fue terminada en 1791, un año antes de la muerte de Francisco de Guerrero y Torres, y que tardó 14, 15 años en la construcción, que no cobró, porque él era oriundo de la Villa de Guadalupe, no cobró él, ni ninguno de los albañiles, ni ninguno de los canteros. Todo se hizo con obsequios y limosnas que habían dado distintos gremios, plateros, orfebres, comerciantes, etcétera. Todo el espacio fue vestido a partir de donaciones, no costó más que lo que costaban los materiales de la construcción, pero no cobraron por Se dice trabajo. que Francisco de Guerrero y Torres le hizo como un tipo de exvoto. Los exvotos también pues eran no solamente estas placas donde se mencionan digamos los agradecimientos que se hacen, sino también este tipo de obras en ofrenda pues a Él estaba Dios. pasando un muy mal momento, ya estaba el barroco en su etapa final, se estaba imponiendo el neoclásico, la academia lo había rechazado, la academia decía que este artista, que este genio tenía mal gusto, que todo esto que había hecho tenía muy mal gusto, y entonces un poco él, para resarcirse, porque ya lo estaban haciendo a un lado, se ofreció a hacerlo gratuitamente. Tenemos en este cuadro, esta es la imagen de precisamente el beato del Pocito, de Calixto González Abencerraje, este personaje que estuvo 7 años aquí junto al pozo con un plato recogiendo limosnas hasta que reunió 7 años, los primeros 7 años, sí, los primeros 40,000 pesos. Ahí se ve su imagen, está pintado de una manera, con una mirada que quiere ser beatífica, cuando ponen los ojos medio en blanco, se representaba de ese modo en ese tiempo la santidad. Y del otro lado tenemos la pintura, bueno, tenemos aquí una pintura intermedia muy antigua del siglo XVIII de San José orando, y lo que les quería mostrar es lo que se encuentra en este espacio, porque este es el arzobispo que pone los 10,000 pesos y que se pone ordena que comience la construcción de este lugar. Don Alonso Núñez de Haro y Peralta. La sacristía es circular, replica la cúpula que vimos en la casa que visitamos de los condes de San Mateo de Valparaíso. Más o menos tiene la misma disposición, la misma ubicación que lo vimos en el edificio, es decir, se había preparado en aquella casa Francisco de Guerrero y Torres para perpetrar lo que iba a ser en este lugar. Esto que hemos visto a grandes rasgos y muy rápidamente es considerado por los especialistas la obra cumbre del barroco en México, la obra mayor. El arquitecto de Guerrero y Torres moriría al año siguiente en medio de un silencio oficial brutal. Nadie movió un dedo, nadie dedicó nada a ese personaje que en realidad había creado la ciudad de los palacios. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros determinamos que es la ciudad de los palacios, estas grandes casas señoriales, vienen precisamente de su imaginación, vienen de su pluma. Un detalle característico de la Capilla del Pocito es su cúpula amplísima, recubierta de azulejos, cubierta en un estilo talaveresco. Vamos a poder visitarla, vamos a subir a unos recovecos que planeó también muy incómodos. Es como otro paso de gato, ¿recuerdas? Sí, es como... Ya era un hombre mayor cuando hizo esto, debía haber pensado que iba a costar trabajo, porque dejó unos lugares muy estrechos y muy opresivos que ahorita vamos a conocer para poder ver desde la parte de arriba la cúpula de este arquitecto. Se nos había pasado también este confesionario, qué lindo es yo creo que del mismo artista que el del púlpito, ¿no?
Sí, puede ser, sí, como que hace juego. Se ve bueno, recordamos la colaboración de muchísimos gremios en la construcción de estos. Los ebanistas hicieron un gran trabajo aquí. La sacristía, siendo tan importante, no es de las más ricas que hemos visitado en términos del arte, es bastante modesta, el término que contiene, solamente 3 cuadros, pero ahora vamos a pasar por una serie de pasadizos muy estrechos, un poco opresivos, para intentar llegar a la cúpula y poder ver desde arriba este revestimiento prodigioso que hizo Francisco de Guerrero. Si ustedes disculparán si las imágenes de este paso de gato sean un poco estrechas, pero... Sí, es complicado. Sí. Está muy estrecho, muy apenas cabemos. Hay que pasar como de lado. Sí, como de ladito. El coro. Así es, el coro nos da oportunidad de apreciar dos cosas, o 3. La cúpula, que también es muy llamativa, muy interesante, que diseñó en este espacio Francisco de Guerrero y Torres. La humedad que está ya carcomiendo una parte... se está permeando el agua de la lluvia, de las lluvias. Y no solo eso, aquí alcanzamos a ver algunas grietas provocadas por el hundimiento del edificio. Se está dañando de este lado, se está dañando del otro. Es otra oportunidad para recordar que este lugar debe ser preservado, debe ser una prioridad, porque es la máxima obra del barroco. En México no es posible que se encuentre en estas condiciones. Y la tercera cosa es que nos da una vista espléndida, inusual, con una cercanía impactante de la bellísima cúpula que corona esta pequeña capilla. En esta parte se ven más o menos en muy buen estado de conservación las pinturas, pero en la parte derecha y en la parte que no podemos apreciar se nota ya la pared, la pintura es completamente descarapelada, completamente carcomida. En la parte de arriba, eso tampoco lo podemos ver aquí, había dos puertas a las que salían los cantantes cuando se daba alguna misa cantada y en lo que los músicos ejecutaban aquí la obra. Y fíjate que los elementos marianos están por todas partes, todos los ángeles que vemos, casi todos traen la torre, el espejo, la estrella, o sea, todos están trayendo estos elementos. Lo que estamos viendo aquí es una oración representada plásticamente. Vamos a pasar a otro sector. Tenemos que pasar por un lugar que todavía es más estrecho, a ver cómo le hacemos para poder ya visitar la cúpula. Sube. A ver, es que aquí hay un escalón que está bastante complicado. Voy a dejar acá. 1, 2, 3. Eso. Y ahora hay más. Mira la campana, qué maravilla. Sí, tenemos una campana aquí, está ya fracturada. Es una campana, como todas las campanas de la Ciudad de México, tiene inscrito el nombre del constructor. No se alcanza Giovanni, aquí dice Giovanni Lucenti Fonditori Romano. Y el nombre de la campana, que está dedicada a San Joaquín, y aquí una cifra que nos indica que fue fundida en Roma. La campana está quebrada. Otro detalle de esta capilla es que Francisco de Guerrero y Torres no hizo torres, creó 2 cuerpos en los cuales colocar 3 campanas de cada eso es curioso, lado. ¿no? Sí, también es una solución muy ingeniosa. Mira qué maravilla. ¿Cómo se habrá visto hace cientos de años esta vista, no? Bueno, estamos viendo esta es la cúpula menor, la cúpula, digamos, que da a la entrada de la capilla, pero aquí me llama la atención esto, y es la solución a la mexicana que se le da a un problema de craqueladura de los azulejos. Los azulejos con el tiempo se comenzaron a quebrar,
el agua se comenzó a filtrar y entonces nuestras autoridades encontraron pusieron esto esta como solución. Ponerle como este plástico, una malla, ¿no? un plástico encima. Que ya lo van a cambiar además, porque creo que ya otra vez está filtrando el agua, nos estaba comentando el padre. Estamos viendo cómo se está filtrando el agua, entonces sí llamaríamos la atención para que sea atendido, urge salvar este patrimonio Es nacional. una lástima verlo cubierto, ¿no? Porque yo cuando venía caminando, aproximándome aquí a la capilla, no podía distinguir la cúpula, decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Estará sucia? ¿Qué es lo que tendrá? Y claro, te vas acercando y te das cuenta que está cubierta. Y la otra solución es esta a la que recurre Francisco de Guerrero y Torres para darle mucho color, para darle mucha vida, para hacer que se pueda apreciar desde la distancia, que es cubrir las cúpulas con un trabajo bellísimo de talavera, de azulejo poblano, que en distintos colores y en distintas tonalidades va rodeando la cúpula. Son obras de arte, mira, en particular los azulejos amarillos que tienen como este decorado magnífico, un trabajo realmente artesanal, ¿no? Pero vemos replicado su gusto por el zigzag, su gusto por el movimiento, su gusto por hacer que las cosas no se quedaran quietas, sí, sino que parecieran estar danzando, esa característica del barroco mexicano. Bueno, pues con esta imagen espléndida, esplendorosa, los dejamos porque tenemos que atravesar la ciudad para seguir recorriendo las huellas de Francisco de Guerrero y Torres en el viejo centro de la Ciudad de México. Acompáñenos. Yo, tocayo. Estoy diciendo, Cintia, que lo sigo mucho en el Hola, foco. ¿qué tal? Hola. Oiga, pues muchas gracias, aquí estamos. Qué bueno, pues a ver cuándo pasan este. Este sale el domingo. Solo estamos recorriendo las obras que dejó un arquitecto que se llama Francisco Guerrero, de la Nueva España, y todas las casas que dejó. Ah, qué bueno, qué bueno. La segunda que visitamos Sí. hoy. Es que él hizo los palacios, digamos, más Sí, sí, importantes de la Ciudad de México, entonces qué es súper importante, además es un arquitecto mexicano Sí. que casi no conocemos y es por el cual le decimos a esta ciudad la ciudad de los palacios. Ahorita venimos haciendo un recorrido de allá, le digo, yo vi una del foco cuando hicieron la del 20 de noviembre. Ajá. O sea, estábamos San Bernardo, San Miguel, y estábamos confundiendo las iglesias, precisamente veníamos viendo las iglesias siguiendo El recorrido. Oye, pues qué bueno. Sí, ¿eh? Gracias. Pues al contrario, Qué lindo. muchas felicidades. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego. Tocayo, Tocayo, ¿sabes? hasta luego. Hasta luego. Bueno, atravesamos la ciudad hasta llegar a una calle que fue muy importante en la Nueva España. Fue la calle principal de la Nueva España, habría sido algo semejante a Insurgentes o Reforma, porque era la continuación de Iztapalapa que llegaba hacia el Zócalo de la ciudad y prolongaba hacia Santiago Tlatelolco, hacia Peralvillo. Es la calle de Pino Suárez. Llegamos hasta este lugar porque es una parada inevitable cuando uno trata de seguir el rastro de Francisco de Guerrero y Torres. En este lugar se encuentra el Palacio de los Condes de Santiago, Calimaya. Frente al esplendor, al derroche estilístico, a la afluencia de recursos que encontramos en el Pocito, pues esta construcción sorprende mucho por su sobriedad. Este lugar en el que estamos parados ahora, la Plaza Frontera, es muy interesante, ¿no? Sí, bueno, esta plaza antiguamente era un mercado de granos, era un mercado también donde se vendía... ¿Era la carnicería? La carnicería, porque estábamos muy cerca al abasto, al mercado del abasto de la carne, y entonces llegaba todo por aquí, y pues era un lugar seguramente con olores bastante fuertes. No, imagínate, aquí estaban las tablas, aquí estaban destazando las moscas, a lo que olían las ciudades de la Nueva España, y entonces uno imagina que la vida de estos señores debió haber sido muy cómoda, pero teniendo el rastro enfrente, no creo que los olores hayan sido muy agradables, pese a la suntuosidad y la grandeza del palacio de estos condes. De este lado hay 11 balcones
con 11 accesorias que rentaban. De este lado solamente tenemos estos 5 y se caracteriza la casa, usted lo sabe bien, por los 6 cañones que decoran la fachada y los 11 que decoran la fachada lateral, de manera que se le llamaba la Casa de los Cañones. Esta es una casa que hace Francisco de Guerrero y Torres, remodelando una anterior, hubo una casa original. Aquí se construyó desde 1526-27. Bartolomé Coronado, que era un maestro de obras, también era cantero, él hace como que una primera edificación. Él es el cantero, pero no sabemos el arquitecto se desconoce. Se sabe que Bartolomé Coronado es el que hace el contrato para surtir toda la cantería. No conocemos la fisonomía que tuvo esa construcción, pero sí sabemos precisamente la historia de las personas que vivieron aquí desde 1527. Juan Gutiérrez de Altamirano, un amigo de Cortés, había sido gobernador de Cuba y medio pariente de Cortés, se casa con una prima hermana de Hernán Cortés y entonces recibe una casa principal. Si uno cuenta, desde el Palacio Virreinal hasta acá, en la calle principal, no hay más que 5 o 6 construcciones. Quiere decir que él era muy importante. Que le había tocado, que era un personaje que tenía muchísimo peso en ese tiempo. Él también era el albacea, ¿no?, de Hernán Cortés, me parece. Creo que sí. Juan Gutiérrez de Altamirano logra amasar una gran fortuna porque le dan varios pueblos en encomienda, uno de ellos es Calimaya, por la zona de Toluca, y logra hacer tal fortuna que un siglo después recibe las armas, el título de nobleza para sus familiares como condes de Santiago de Calimaya. Es un título larguísimo, pero la casa son unos personajes que tienen una vida, Cintia, completamente desarreglada. Hay cartas de quejas al rey, hay cartas en las que se alerta de las costumbres disipadas que suelen tener estos condes, porque son muy ricos, porque les gusta mucho el juego, porque despilfarran, etcétera, y entonces se vuelven una señal de opulencia total y al mismo tiempo pues como de medio desarreglo, de manera que 2 siglos después la casa está completamente en ruinas. Lorenzo Rodríguez viene a hacer una inspección y descubre que en 200 años no se le han hecho reparaciones y que está a punto de desplomarse. Y es en ese momento cuando llaman al arquitecto de moda, al arquitecto que tendría que vestir la casa de un rico de la Nueva España para formar este palacio sobrio que tenemos aquí. Y es que Lorenzo Rodríguez, como ya habíamos mencionado en el programa anterior, es otro de los grandes arquitectos, es el arquitecto de la Santísima Trinidad, del Templo de la Santísima Trinidad, y dicen que ellos trabajaban juntos, ¿no? No sé si uno era el pupilo, creo que Francisco de Guerrero Torres era el pupilo de Lorenzo Rodríguez. Entonces, pues aquí vemos, hay elementos que se repiten, como los cañones. Los cañones los hemos encontrado en todas las edificaciones que llevamos hasta ahorita, que en las construcciones de Francisco de Guerrero y Torres, las columnas, los elementos asimétricos, y pues realmente la fachada pues es impresionante, tiene obviamente sus historias, tiene el escudo donde está dividido en 4 y cada cuarta parte es una de las casas nobiliarias a las que pertenecía pues esta familia, que realmente pues eran de los más importantes de abolengo de la Ciudad de México. Es un prodigio que se haya conservado el escudo porque en 1826 todos los escudos de las casas nobiliarias de la Nueva España fueron picados, fueron borrados. Aquí a alguien se le ocurrió cubrirlo con una especie de argamasa y quedó oculto hasta 1960, en que se hizo una reparación importante y se pudo rescatar. La sobriedad sí es notable, aunque sí se nota el sello de Francisco de Guerrero y Torres. Se notan las ondulaciones entre las columnas pareadas, estos juegos que hace, se notan esa forma caprichosa que hace en el arco, aunque no se permite, digamos, un gran derroche estilístico en esta fachada. Le invito a que nos acompañe a conocer el interior porque vale mucho la pena conocer. Otra. Digan whisky. Eso. Gracias, que estén muy bien. Igualmente. Gracias. Ya nos golearon. Ahora les toca a ella. ¿Verdad?
títulos que tienen estos condes es el de adelantados perpetuos de las Islas Filipinas. No podemos entrar sin detenernos a escuchar la historia de la puerta, porque es, bueno, el objeto que nos recibe, pero tiene toda una historia detrás de esta puerta que fue construida en Filipinas. Le voy a pedir a Marlene, perdón que los interrumpa Marlene, buenas, que nos hables un poco. Marlene, tú trabajas aquí, ¿verdad? Eres guía de aquí y bueno, estamos con unos amigos que también están escuchando la historia de esta puerta. Cuéntanos qué hay detrás. Otro de los títulos que tienen estos condes es el de adelantados perpetuos de las Islas Filipinas. Estas puertas son traídas de las Islas Filipinas y son de cedro blanco. Las puertas siempre se van a leer de arriba hacia abajo y así es como se las voy a ir explicando. En la parte de arriba vamos a encontrar lo que es un dragón estilo oriental que representa el título que les mencioné de adelantados perpetuos de las Islas Filipinas. Abajo vamos a encontrar lo que son los escudos de armas de nuevo, pero de este lado y de este lado son diferentes. Aquí tenemos lo que es Castilla y de este lado tenemos a Mendoza. Aquí la carita es el dios Eolo, es de la mitología griega. De él va a salir lo que es... El viento. Exactamente, flores y viento. Y tenemos unas castañuelas. Estas representan la algarabía que tenía la familia. Como les mencionaba, en la parte de arriba tenemos lo que es el salón de estrado. En ese tiempo era el más grande en América Latina. Aquí tenemos lo que son unos yelmos. Este está cerrado y de esta parte está abierta. ¿Por qué? Porque esta era la forma en la que ustedes vinieran al palacio, era como se les iba a recibir. Si venían en son de paz, se les abría esta puerta ya que eran bienvenidos. Pero si venían en son de guerra, pues era esta puerta. Se la pasaban con esta puerta abierta porque tenían deudas, problemas, etcétera. Pues tenían mucha algarabía esa familia, ¿no? Y derrochaban mucho dinero. Y yo creo que siempre estaba cerrada. Aquí tenemos lo que son unas hoz, que es una herramienta de labranza. Y aquí tenemos un castillo y una flor de lis. Flor de lis y castillo. Todo este emblema es de los Borbones, que era lo que en ese tiempo gobernaba España. Se podría decir que esto es España y la Nueva España. Aquí tenemos otra vez lo que son unos tambores y unos cañones que representan el ejército militar. Y abajo tenemos unos leones que están coronados, que representan los triunfos que tuvieron los condes. Es el viaje un viaje larguísimo que debe haber hecho la puerta para llegar desde Filipinas. Desde Filipinas. Ellos tenían un título nobiliario que eran senescales de Filipinas, ¿no? Exactamente, esto es porque ellos hicieron lo que son unas rutas marítimas que iban de las Islas Filipinas hacia Acapulco. Por eso es que se empieza a hacer lo que es el comercio entre Oriente y Occidente. Marlene, pues te agradezco muchísimo. Gracias por la explicación. Muchísimas gracias, Marlene, por estar con nosotros. Con permiso, gracias, amigos. Que disfruten su recorrido. Gracias. Y bueno, pues estamos entrando en el Palacio de los Condes de Santiago. Como nos explicaba Marlene, las castañuelas indicaban este gusto por la fiesta que tenían los condes, que fue legendaria, llegó a España, llegó a la corona, incluso fue reprendido uno de los condes por el rey a través de una carta. Quisiera que nos detuviéramos un momento antes de recorrer este patio, a ver esta pintura. Ojalá, hay poca luz, pero ojalá se pueda apreciar. Es una pintura contemporánea, no es una pintura colonial, pero nos da una idea exacta de la ubicación del mercado del Parián al centro del Zócalo, un mercado que permaneció ahí hasta que fue incendiado en 1828 durante un motín, y nos muestra algo sorprendente, y es cómo la calle de Corregidora pasaba una sequía que cruzaba frente al Palacio Municipal y seguía hacia 16 de septiembre. Esta sequía estaba cubierta por varios puentes. En algún momento llegó a almacenar tanta basura y tantos desperdicios que lo tuvieron que cerrar. El virrey ordenó que se cerrara y sin embargo seguían pasando las canoas por debajo. Es una imagen de lo que fue el Zócalo, de lo que era el Zócalo en los momentos de la construcción de esta casa. Si te parece, Cintia, vamos a recorrer el patio. Hay 30 arcos pensados, diseñados por Francisco de Guerrero y Torres, que como todo en él terminan sorpresivamente, o sea, van corriendo y de repente se cortan bruscamente en las esquinas. La fuente es toda una historia, Cintia. Sí, bueno, la fuente es una sirena de 2 colas, que quiere decir, ella es Galatea, ella es una ninfa de las aguas, ninfa griega, y pues está adornada con todos estos monstruos marinos, con todas estas pues figuras del mar, y además pues ella también es una figura que se le denomina actualmente, pues los artesanos de Metepec la llaman la tlanchana. El estudioso Guillermo Tovar de Teresa nos dice que en realidad esto es una representación de la Ciudad de México, que está sobre agua, y que esta ninfa representa la construcción de una ciudad que se hace sobre los lagos. A través de la lectura
muy minuciosa de algunos detalles. A mí me gustaría invitarlos a visitar una parte que es poco conocida del castillo, es el patio de atrás. Podemos imaginar que se abría este portón traído desde las Filipinas, que ingresaba el carruaje, que bajaban los condes, y que el carruaje seguía esta ruta donde se encuentra esta calandria de principios del siglo XX que está exhibida aquí, y se iba hacia la parte donde están las caballerizas. Es una zona poco visitada de este caserón y vale la pena verlo. Aquí nos podemos dar cuenta, como en muy pocos lugares de la Ciudad de México, cómo pudo haber sido la vida en la Nueva España. Este es el lugar destinado a las cocheras, a las caballerizas, a los depósitos de leña, a los depósitos de carbón, a los depósitos de granos, y una parte donde vivían los caballerangos, los encargados de mantener los carruajes y los caballos. La servidumbre vivía en una parte de arriba, que es precisamente esta que estamos viendo aquí. Esos eran los que estaban más relacionados con el servicio doméstico, con el servicio de la casa. Podemos caminar por aquí hacia un segundo patio. Hay que recordar que todas las puertas que dan a la calle de República del Salvador, ¿no?, son accesorias, eran cosas que ellos rentaban para que allí hubiera pequeñas viviendas en las que había comerciantes que vendían diversas cosas, probablemente peleterías, dada la cercanía del rastro, y algunas otras cosas, y vivían en la parte de arriba. Este era el patio, pues, por el que se comunicaba la servidumbre de abajo con la parte de los familiares y de los personajes que vivían en la parte de arriba, en la planta noble, lo que se llamaba en la planta noble. Hemos hecho ya alguna vez un recorrido por aquí, Cintia, porque debe recordar que en este lugar se encuentra el famoso estudio de Joaquín Clausel, pintor impresionista, el más grande impresionista mexicano, que probaba sus paletas en las paredes y dejó más de 1000 imágenes allí en las paredes. Hicimos un día un programa dedicado a él. Se le llama el Clauselito, ¿no? Así es. Se le denomina. Y él vivió aquí porque él estuvo casado con la última descendiente. Es que hay que decir que esta familia se prolongó hasta el siglo XX. Sí. Esta casa estuvo en manos de las mismas personas hasta 1930 y tantos, en que los últimos descendientes, hasta 1960 y tantos, en la que los últimos descendientes lo vendieron para que se hiciera aquí el Museo de la Ciudad de México. 2 leones resguardan la entrada, una escalera pesadita, una escalera que no es fácil subir sin perder el resuello, pero que quisiera que subiéramos para que pudiéramos visitar el lugar donde estuvo el Salón del Estrado, aquí a la izquierda, y nos diéramos cuenta de las dimensiones, de la pompa, del lujo, de lo que se vivía en ese lugar, Cintia. Pues como habíamos mencionado también la vez pasada, el Salón de Estrado era donde se hacían, digamos, las reuniones más importantes de la nobleza, los que venían a visitar. Usualmente tenía como una vista a la calle, ¿no? Este salón casi siempre tenía una vista a la calle y era el lugar, digamos, más importante de los palacios que hemos visitado. Por aquí hay algunas reconstrucciones de época que nos dan una idea de cómo pudieron haber sido los diversos cuartos. Estas son más o menos las atmósferas que se vivieron, que se respiraron, que se vieron durante siglos en este palacio que estamos visitando. Estos tonos apagados, todo un poco sombrío, la atmósfera que parecen reproducir los cuadros y que se han clavado en el imaginario como imágenes de la atmósfera de la Nueva España. Probablemente era un mundo mucho más colorido, pero sí en sus interiores conservaba esta especie de penumbra. Vemos unos tibores, un mueble que es un verdadero portento, es una verdadera joya, se encuentra aquí desde los tiempos en los que esto se convirtió en Museo de la Ciudad de México, pero la parte más importante y mejor conservada de la parte de arriba, porque prácticamente pues ha desaparecido el Salón del Estrado, ya tiene otro uso, otras funciones, es la pequeña capilla. Que la capilla es maravillosa. Estamos viendo la portada, no sé si podemos subir.
Mira, la corona. Con la corona en la parte, Reina de arriba, la estrella. Y bueno, el trabajo en donde de nuevo vuelve a aparecer Francisco de Guerrero y Torres con su manía por el detalle y su gusto por el movimiento. Este continuo ir jugando con las formas geométricas para hacer que la piedra no parezca estática, para hacer que la piedra tiene vida y tiene movimiento y sobre todo tiene ligereza. Pero al conjuntar todo esto, lo que logra es una imagen de una imponencia total. Aquí, por esta puerta, cuidado Cintia, por aquí entraban los condes dueños de la casa a orar, y en este lugar encontramos el segundo gusto, el segundo tic que tenía Francisco de Guerrero y Torres, que es el gusto por las cúpulas, ¿no? Por hacer que todos los espacios por los que pasaba fueran coronados por una cúpula por la que entraba la luz y por la que se creaba una sensación de amplitud impresionante. Este era el lugar en el que acudían a orar, después de jugar, después de sus saraos, después de sus fiestas. Uno de ellos se retó, estuvo preso durante 2 meses porque se retó a muerte con el conde de Baños, que el conde de Baños había hablado, con un sobrino del conde de Baños, porque el sobrino del conde de Baños había hablado mal de los criollos, y entonces el conde de Santiago lo retó a muerte, se citaron, se iban ya a enfrentar. El virrey se enteró, ordenó que los metieran presos a los dos hasta que se atemperaran y de esa manera el conde permaneció preso 2 meses. Antes de pasar esto, nada más quisiera hacer una brevísima acotación que podemos ver desde aquí arriba, y es que en la parte de arriba de los arcos se encuentran todos los escudos familiares, todos los escudos que formaban los títulos de los condes de Santiago de Calimaya, porque eran un conde, al decir su nombre, podía tardarse varios minutos. Era una suma de apellidos ya impresionantes. Aquí los podemos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 4 son 12. Entonces él tenía que decir que se llamaba Altamirano, Velasco, Gutiérrez, Luna, los títulos de Castilla que se le iban agregando, más los títulos nobiliarios que había adquirido. Entonces están representados ahí los escudos de todas las familias, pero quisiera que pasáramos a lo que es el salón principal. ¿Cómo habrán estado distribuidos los cuartos? Eso me pregunto yo, porque supimos más o menos cuál era la distribución del otro palacio de los condes de San Mateo de Valparaíso. Esta parte de acá y esa parte de acá eran las habitaciones. Eran las ¿Y habitaciones esta principales. cuál Lo sabemos más o menos porque el arquitecto Federico Mariscal entró en la casa en 1910, cuando todavía la familia vivía, e hizo una descripción muy precisa de dónde estaban las habitaciones. En este lugar al que estamos entrando en este momento era donde se encontraban los salones principales, los salones de recepción. Aquí se alcanza a ver un poco la amplitud que tenía. Todos desde luego tenían balcones y ventanas que daban a la calle. Ahora no, porque el balcón sería como aquí, ¿no? El que son vemos estos, en la calle. sí. Se ha convertido en un recinto museográfico que, por cierto, les recomiendo mucho que visiten, porque ahorita lo vamos a ver un poco de ello. Aquí se está exhibiendo la obra de uno de los padres del fotoperiodismo mexicano, Manuel Ramos, un fotógrafo extraordinario. Mira, ya que estábamos hablando de la aeronáutica, mira, ese puede haber sido uno de los primeros vuelos. Ese es uno de los primeros vuelos, sí. De los primeros vuelos. Eso es en Valbuena. Esos son los... A ver, pues creo que es Brani. ¿sí? No, entonces no, es un año después. A ver, vuelo del aparato Blériot en la exhibición de Musant Internacional. Era cuando vinieron a hacer los franceses a hacer las demostraciones aéreas. Aquí vemos una imagen de verdad espléndida que hace Manuel Ramos y que es en la calle de Madero, donde se encontraba el restaurante conocido como la Maison Doré, donde se ve la llegada de lo chic a la Ciudad de México. Una tienda que existió en la calle de Madero durante un tiempo y que exhibía pues la ropa más elegante llegada desde el extranjero. Qué curioso que además está escrito en inglés, ¿no? O sea, dice tailors and clothiers and finishers. También qué chistoso, ¿no? Ropa hecha a la medida. Muy bien, bueno, vale la pena. Aquí hay una foto espléndida, Cintia. Es un congestionamiento en la calle de Madero, a principios del siglo XX. Se alcanza a ver todavía cómo conviven los vehículos de tracción animal con los vehículos ya automotores en esta calle emblemática. Al fondo se alcanza a ver ya la silueta del monumento a la Revolución en la estructura, todavía no estaba revestido, y es Manuel Ramos al que le toca registrar precisamente todo este momento de transformación en los cambios de siglo. La llegada del concreto le toca ver. Esta foto es espléndida, otra foto de la catedral, y aquí abajo
la catedral en un día de lluvia. Y bueno, una de las más conocidas y una de las favoritas de muchos es esta, en la que se ve a un bolero aseando el calzado de un señor que lee el periódico, la sombra de la catedral y los carruajes modelo. Aquí, ¿no? No, esto es el Zócalo, son los portales. Sí, pero estos son los portales de Agustinos. Estamos donde está el ayuntamiento, porque la catedral está de frente. Es decir, Por es el palacio, el palacio del ayuntamiento. Este es el arco de uno de los del ayuntamiento y vemos la catedral de frente. Todavía están los Pegasos que ahora se encuentran afuera de Bellas Artes y se alcanzan a ver los vehículos modelo 1922, los camioncitos en 1922 que recorrían a la ciudad, y el detalle encantador de un niño que pasa tal vez vendiendo diarios, no sé si está descalzo, pero tiene el pantalón arremangado y la boina que se usaba en los años 20, porque muy cerca de ahí, de los portales, estaba el expendio de periódicos que había en la ciudad. Y esta es la foto precisamente del fotógrafo. Este señor es Manuel Ramos, ya siendo adulto, en los años 40. Retrato de frente y de perfil del fotógrafo Manuel Ramos. Es una foto de 1931, él muere en 1945, así es que ya estaba en la edad adulta después de haber dejado una obra prodigiosa. Lo notable de Manuel Ramos, Cintia, es que estuvo desconocido. Lo descubrieron en 1992, cuando estaban haciendo una exposición que se llamaba Asamblea de Ciudades, que se iba a presentar en Bellas Artes. Encontraron unas fotos a través de unos familiares, se dieron cuenta que había un archivo que estaba guardado en una casa familiar, lo comenzaron a explorar y de esta manera nos pudieron devolver las imágenes de un fotógrafo que recorrió incansablemente durante 40 años la Ciudad de México, disparando su cámara y dejándonos imágenes de todos los instantes de la vida íntima, de la vida cotidiana de una ciudad. Los zapatos, los sombreros y el cuarto de una mujer. Qué maravilla, te transporta definitivamente a la época. Mira este cuarto, este es un baño, qué delicadeza. Sí, es un fotógrafo que de verdad vale mucho la pena. Pero bueno, nos distrajo de nuestro propósito principal, que era mostrarles la amplitud de los espacios en donde eran recibidos, en donde se encontraba el Salón del Estrado, en donde eran recibidas las grandes visitas, en donde se hacían las tertulias, en donde se tocaba los aparatos que eran como los abuelos del piano, en donde se declamaba, en donde se recibía, en donde se departía y donde se degustaba. Podemos seguir caminando por el pasillo, acercándonos hacia lo que serían las dependencias de los sirvientes. Se hacen cálculos de que podían ser incluso 40 personas viviendo en la casa como sirvientes de los condes. Y ahí está la leyenda tremenda de que ya en los años 30, completamente arruinados, tuvieron que rentar, eran vecindades, ¿no? Bebían ya los últimos descendientes y viviendo ellos aquí, tuvieron que rentar varios lugares, de manera que convivían con lo que nunca hubieran pensado, que era con el ciudadano común, con la gente del pueblo, ya que se habían borrado esas diferencias. Caminamos un poco por acá porque hay algo más que ver. Valdría la pena visitar la sala de música, lo que fue en algún tiempo la sala de música de esta casona, el estudio de Joaquín Clausel, pero los amigos de la producción nos están haciendo señas de que lamentablemente el tiempo se nos terminó. Le queremos pedir una disculpa muy sincera a las autoridades de Limba, que nos estaban esperando en la Casa del Mayorazgo de Guerrero en Moneda 16, otra construcción de Francisco de Guerrero y Torres que queríamos recorrer y queríamos visitar. Lamentablemente no nos alcanzó el tiempo. Vale la pena que usted se dé una vuelta, es una casa prodigiosa, tiene una gran leyenda, lo vamos a contar, lo vamos a visitar un poquito más adelante. Por lo pronto, pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y te agradezco a ti también, Cintia, este recorrido. Pues gracias a ti, Héctor, y esperamos que, sigan con nosotros y ver el programa el próximo domingo a las 5:30 con otro de los recorridos que haremos, y que nos escriban al foco@proyecto40.com.mx, o pues como ustedes saben, estamos bien al pendiente del Twitter, siempre a la hora del programa, así que si quieren contactarse con nosotros, escríbanos por medio de la dirección @sinfrancesconi y @hdmauleón. De verdad, todos sus comentarios son muy bien recibidos, los esperamos ansiosamente. Comentarios, tips, sugerencias, regaños, críticas, correcciones, lo que usted guste y mande, todo hace que pues hagamos esto con mayor intensidad y sobre todo que podamos interactuar para seguir haciendo nuestra una ciudad que prácticamente no conocemos. La única manera de quererla, de amarla, es conocerla. Y para eso se trata, de eso precisamente se trata este programa. Lo espero la próxima semana aquí en El Foco. Muchas gracias. Adiós.